A ver, vamos a iniciar ya con los que estén, chicos, por favor. ¿Quiénes son los equipos que faltaban de presentar? A ver, Nuria. Nosotros faltamos, Miss. Adelante. Sí, un momento, por favor. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. Esta enfermedad afecta la condición física de la mujer y es el motivo más de ingreso en los servicios de ginecología. Aumenta la morbilidad y mortalidad de las mujeres, principalmente edad fértil. La siguiente, por favor, compañera. No, este involucra las siguientes partes, como son el útero, las trompas de falopio, los ovarios, el peritoneo pélvico, y sistema vascular pélvico. Las infecciones pueden ser agudas, subagudas, recurrentes o crónicas y pueden ser locales o difusas. Generalmente es causada por bacterias, pero también puede ser causada por virus, hongos o parásitos. Es más probable que los microorganismos gonorrea y clamidia sea una causa de la cirugía. La mayoría es por algunos microorganismos de transmisión sexual, por lo que la epidemiología de la enfermedad es similar a otras enfermedades de transmisión sexual. Más del 25% de las pacientes son menos de 25 años y el 70% son mujeres que no han dado a luz. La siguiente, por favor, compañera. Buenas tardes a todos. Les hablaremos ahorita de las causas. La causa de la enfermedad inflamatoria pélvica es de naturaleza polimicrobiana. Una amplia variedad de microorganismos han sido aislados del tracto genital de las mujeres afectadas. Entre estas, Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis, que se transmiten por el contacto sexual. También microplasmas, bacterias anaerobias y aerobias, tales como especie de bacteroides, Peptoes, Streptococcus, Glanderella vaginalis y Escherichia coli. ¿Perdón? Es Ganderella. Ok, perdón. Gracias, maestra. Y Streptococcus de grupo B. Los gérmenes que se encuentran en la vagina y en el endocervix, perdón, atraviesan el orificio cervical interno y penetran el endometrio. De ahí van a las trompas de falopio, donde pueden seguir varias vías, cierran el extremo fímbrico y forman una colección purulenta.
o drenar la pus en la cavidad pélvica que se origina el absceso del saco de Douglas si se colecciona en el fondo del saco posterior o una pelviperitonitis. Hola compañeros, les voy a hablar sobre los factores de riesgo. Estos factores, ser mujer, jóvenes, sexualmente activas, solteras o que cambien frecuentemente de pareja. Estas son más propensas a adquirir una también tener antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica incrementa el riesgo, o no tener un buen aseo, o Ya no le escucho. Perdón, profa, fallas técnicas. ¿Yo sí me escucho bien, profa? Sí, Alvin. ¿Sí? Bueno. Voy en su cuadro clínico, vamos a recordarlo un poco. Bueno, los más comunes en este caso sería el dolor pélvico y la fiebre, que es el que va a ir de cajón. Y bien, otras áreas, en las áreas de las partes del dolor, en este caso va a ser pélvico, va a ser en la parte del abdomen, en la parte inferior de la espalda y también en la vagina. Esta área de dolor nos puede referir los pacientes. Y bueno, este dolor se manifiesta a los cambios de posición y en el acto sexual, también algunas veces al orinar. Y prácticamente el dolor se hace intolerable conforme la inflamación pues se extiende al peritoneo. La fiebre pues es fiebre mayor de 39 grados y pues también puede haber leucorrea o flujo vaginal con frecuencia y prácticamente procede de los 10 a los 20 días. Y bien, y nada más. Bueno, en sí se manifiesta más por el dolor en la parte pélvica, que sería más hacia la vagina. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, hay flujo vaginal, lo que nos indica una infección. Para el diagnóstico se debe examinar que los genitales estén enrojecidos, que tengan alguna fisura, secreciones, ulceraciones o verrugas. Un punto muy importante es que durante el examen bimanual sienta dolor. Eso es como un foco rojo para llegar a este diagnóstico. Y exámenes de laboratorio, sería un examen de ultrasonido que nos permite mostrar la presencia de abscesos, trompas dilatadas, masa pélvica y líquido en el fondo del saco de Douglas. Nada más recuerde que el ultrasonido no es un estudio de laboratorio, sino de gabinete. Sí, perdón. También tenemos lo que son los exámenes complementarios, que es el hemograma con diferencial, que puede demostrar una leucocitosis con desviación izquierda. También la eritrosedimentación acelerada con serología. También tenemos lo que es un parcial de orina, exudado vaginal y endocervical con cultivo. También un ultrasonido ginecológico y una laparoscopía, ginecológica. Bueno, las intervenciones de enfermería
En este caso les voy a mencionar algunas dependientes que, pues recordando, visto en otras clases, son prácticamente las que solamente podemos realizar con, en este caso, con ayuda del médico, y prácticamente es el tratamiento ambulatorio, en este caso la administración del medicamento. Y se trata de administrar cetraxona, en este caso sería pues prácticamente el antibiótico de tercera generación, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única, o en este caso sería la cefoxitina, perdón. 2 gramos por vía intramuscular en dosis única, más Probenecid. Bueno, el Probenecid, si hay vaginosis bacteriana, obviamente concurrente, se puede aplicar. También tenemos lo que es la gentamicina, que sería 2 miligramos por kilo de peso como dosis inicial, y continúa con 1.7 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. Y también se puede utilizar pues la combinación de la cefalosporina y metronidazol, que son como que igual los más comunes para las infecciones vaginales, pero en este caso el metronidazol pues no se puede administrar en una mujer que tenga vaginitis. Muy bien. Y por último, tenemos las secciones de enfermería independientes. Principalmente sabemos, pues, que las pacientes que padecen esa enfermedad muchas veces, o la mayor, se muestran temerosas, preocupadas. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Y yo. Se muestran temerosas, entonces por lo tanto es importante que nosotros les brindemos servicio de psicología, psicoterapia como apoyo para ayudarles a que disminuyan su ansiedad y su preocupación. Y también en este aspecto recalcarles y explicarles la importancia del tratamiento, cómo lo van a llevar, decir que pues que si lo cumplen como es, van a tener buenos resultados, o sea, darles esa confianza. También mencionarles y orientarles para evitar la constipación, que mantengan una buena higiene, no tener contacto sexual hasta que su tratamiento haya finalizado y que también su pareja haya sido tratada y los síntomas hayan desaparecido. También es importante la orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos para ayudar a evitar infecciones de transmisión sexual y también evitar tener múltiples parejas sexuales. Después, el recargar la importancia de tener un buen seguimiento ginecológico al menos una vez al año, y si presenta algún síntoma como sea dolor, secreciones, fetidez vaginal, pues asista al médico. También medir los signos vitales, haciendo especial énfasis en la temperatura, porque se presenta hipotermia. Hipertermia, perdón, sí. Y conocer cómo es su evolución. Y por último, el aseo de la vulva, importante antes de colocar óvulos vaginales. Otra vez volvemos a enfatizar la higiene y recalcar mucho que no apliquen duchas vaginales ni todo eso de los ¿cómo se llaman los shampoos? Los jabones íntimos y todo eso. Bueno, y es todo. Muy bien. A ver, en resumen, ¿qué entendieron de este tema, chicos, del equipo? Que es una enfermedad que se puede evitar siendo pues cuidadosos con nuestra higiene y con nuestros hábitos. Muy bien. La enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad muy común que puede llevar a una paciente incluso hasta una intervención quirúrgica. Puede iniciar por una vaginitis y si está maltratada, si no lleva un buen tratamiento o no acude al médico,
puede terminar hasta en que le tengan que hacer resección de una de las trompas, ya que se infecta y la bacteria va ascendiendo, puede provocar problemas de peritonitis si hay salida de la pus de las trompas hacia la cavidad abdominal. Entonces, como ustedes dicen, es muy simple evitar esto. Si tienen múltiples parejas sexuales, tener mucho cuidado de usar condón, sexo protegido, tener buena higiene, usar ropa de algodón. Se les hace mucho hincapié también en el tipo de ropa que se usa, que no sea tan ajustada, ya que esto favorece que haya mayor humedad por la sudoración y prolifera los microorganismos como pueden ser bacterias, hongos, virus, y al menor síntoma deben de acudir con su ginecólogo. Ahora, lo que decían ustedes de los champús íntimos, yo les comentaba el otro día, no es en sí que el champú íntimo sea malo, simplemente que el champú íntimo no es para lavar dentro de la vagina. El champú íntimo es para lavar lo que son genitales externos, lo que sería vulva, labios mayores, labios menores, pero no introducir el jabón íntimo dentro de la vagina. Entonces, eso es lo importante, ya que de algo tan simple se hace extirpación de vejiga cuando invade la zona y el útero. Normalmente, como es una bacteria o un virus, más bien si fuera un problema de cáncer, sí pudieran extirpar vejiga, pero esto es una infección que se va generalizando en la cavidad abdominal y ahí es donde hay mayor riesgo. ¿Comentarios del grupo hacia sus compañeros? Todo excelente. Muy bien, Alberto. A ver, Melissa, por favor. Miss, yo tengo una duda. Sí. ¿Esto también lo puede generar, por ejemplo, una paciente que tiene, sí, que cuenta con el DIU y se le está empezando a encajar? ¿Sí puede ser posible eso? Miren, en sí no es que el DIU se encaje. Es como que un término mal usado. Más bien, el DIU cuando está mucho tiempo puede ser que irrite el endometrio y al crecer el endometrio se quede como un poco cubierto el DIU, no es que se encaje. Sin embargo, cuando hay inflamación en región abdominal hay que investigar. Si no tiene ningún síntoma, no hay flujo, no hay mal olor, no hay ninguna de estas cosas, habría que revisar que no haya una endometriosis, que es otra de las causas de consulta. Una infección maltratada puede generar que se inflame el útero y entonces el endometrio que recubre normalmente la parte interna del útero empieza a producirse en forma más gruesa y a diseminarse. Hay pacientes que a la hora que les hacen una laparotomía o una cirugía encuentran endometrio hasta fuera, cerca de los intestinos, de colon, hasta ahí llega el endometrio. Entonces, esto produce irritación pélvica, dolor abdominal, pero esta es otra enfermedad llamada endometriosis, que puede ser secundaria también a una infección vaginal mal cuidada y también nos da un cuadro de inflamación pélvica, pero es diferente. Aquí ya vi lo que dice Javier. A ver, le contesto a Javier y ahorita le doy la palabra a Vero. Si es pregunta, no llega tanto como que hagan una resección de vejiga. Más que nada, le digo, como infecta la tuba o la trompa, ahí puede que se rompa o que la tengan que extirpar porque está tapada, está infectada. A ver, Vero. Sí, maestra, gracias. Yo tengo otra duda para mis compañeros, porque dentro de los factores de riesgo mencionaron la fase preovulatoria, en donde se encontraba pues la presencia de estrógenos, pero mencionaron que el moco cervical tenía mayor permeabilidad. ¿Por qué la fase preovulatoria es un factor de riesgo para contraer enfermedad inflamatoria pélvica? Más que para contraer, puede ser que durante la ovulación se presente un cuadro doloroso que se confunda con una enfermedad pélvica inflamatoria. De hecho, sí se inflama porque a la hora que ovula
Si se recuerdan bien el ciclo, ustedes ya vieron gineco, cuando llega el ciclo para ovular, lo que pasa es que el ovario rompe un folículo y sale el óvulo hacia la cavidad abdominal, el cual es atrapado por las fimbrias de las trompas. A veces al salir o al romper el folículo para que salga el óvulo, puede haber un ligero sangrado que es mínimo, pero que causa irritación en la pared del abdomen y se puede confundir con un cuadro de, ahí se me fue la palabra, de inflamación pélvica, pero no es porque esté enferma la paciente, sino porque es parte del cuadro ovulatorio. Entonces, cuando es eso, tienen que descartar, ver en qué fecha fue la menstruación, ver si está en un periodo ovulatorio y mantenerlo en vigilancia para ver si nada más fue por la ruptura del folículo que salió el óvulo o si realmente hay alguna otra causa, una infección, que el 90% de la enfermedad pélvica inflamatoria es secundaria a infecciones. Pienso que por eso lo están manejando como un factor de riesgo. Ok, gracias. A ver, ¿quién más, chicos? ¿Quién más tiene preguntas o dudas o comentarios que quieran agregar? Entonces, ¿por qué es importante tratar esta patología? Porque esta puede causar incluso infertilidad en la mujer. Entonces, vean cómo algo tan simple como a veces es la higiene o el prevenir estas enfermedades a través de sexo seguro puede llegar con consecuencias muy severas como es la infertilidad en la mujer. Entonces, si ya no hay dudas ni comentarios, nos falta otro equipo. El equipo que iba a presentar lo de mutilaciones, que no ha presentado. Y teníamos a un equipo que le asigné lo de violación y ahorita les digo cuál es el otro tema. Sí, Miss, nosotros vamos de mutilación. A ver, adelante. Sí, espérame tantito. Claro que sí. ¿Sí se ve bien, Miss? ¿Sí? ¿Sí se ve? Ah, bueno. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de la mutilación femenina. La mutilación o ablación genital femenina es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objetivo de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos. Constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y mujeres. Yo les voy a hablar sobre los tipos de la mutilación femenina. Esta se clasifica en 4. El tipo 1 es la resección parcial o total del glande del clítoris, que es la parte externa y visible de este, y que es la parte sensible de los genitales femeninos.
El tipo 2 es una resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores, que son los pliegues internos de la vulva, con o sin escisión de los labios mayores, que son los pliegues cutáneos externos a la vulva. El tipo 3 se le denomina infibulación y es un estrechamiento de la abertura vaginal que se sella procediendo a cortar y recolocar los labios menores o los mayores, cosiéndolos o haciéndose una resección del prepucio o el capuchón del clítoris. Y el tipo 4 incluye todos los procedimientos lesivos de los genitales femeninos, que tienen fines no médicos, como la punción, perforación, incisión, raspados o cauterización en las zonas genitales. Bueno, los factores de orden cultural y social que llevan a la práctica de la mutilación femenina varían de una región a otra, de una región a otra y de una época a otra, aunque siempre se mezclan los factores socioculturales vinculados, y voy a hablar en general más o menos de cuáles son las razones más frecuentes por las que se practica este tipo de actos. La primera es para fomentar la virginidad de las mujeres en regiones un poco más rurales. A menudo responde a un concepto que se considera una conducta sexual aceptable para la región en la que se encuentre. Es visto como un paso cultural hacia las mujeres. Es más probable que se lleve la práctica a cabo en contextos donde se considera que es más probable encontrar marido si la mujer es mutilada, porque esto la hace vista como virgen hasta el matrimonio. La mutilación también tiene un aspecto religioso para algunas culturas y refiere a un poder y autoridad hacia los hombres, que son los que mayormente practican o realizan el acto de la mutilación femenina. Y la razón más grande es una tradición cultural. La mayoría del país que tiene registrado en 2008 más actos de mutilación femenina fue Nigeria, Sudán del Norte y Sierra Leona. Egipto también tiene, y Tanzania son los que practican mayormente este acto y los que se tiene registro. Bueno, las complicaciones inmediatas son dolor intenso, hemorragia, la inflamación de tejidos genitales, fiebre, infecciones y problemas urinarios, lesión en tejidos genitales vecinos, estado de choque o la muerte. Y bueno, para poder identificar la existencia de una mutilación genital femenina, el personal sanitario tiene que tener conocimiento de la práctica y sus consecuencias para la salud. A muchas ocasiones las mujeres asisten a consultas no por precisamente el tema de la mutilación, sino porque solamente van a consultas subsecuentes, o en otros casos van por complicaciones, que son, como ya lo mencionamos, infecciones en vías urinarias, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, entre otras. Para iniciar, se debe evitar tener contacto o que se hable del tema con la paciente directamente hasta no haber establecido una relación de confianza. Se tiene que buscar una terminología adecuada, evitando palabras que lleguen a culpabilizarla o que muestren rechazo hacia ella. Durante la atención primaria, en las consultas de medicina familiar,
pacientes de otros países y etnias que asistan por síntomas o signos producidos por la misma mutilación femenina, se debe utilizar una anamnesis con preguntas adecuadas y una exploración física que nos permita detectar que existe una mutilación genital femenina. Y de igual manera, en caso de tener hijas, se debe realizar el mismo procedimiento con ellas. La anamnesis consiste en elegir la terminología adecuada, haciendo énfasis en que no hacer sentir mal a la paciente. Después de establecer una relación más de confianza, se debe preguntar por si tiene alguna complicación. Se debe hacer preguntas con naturalidad, como si se tratara de algún padecimiento X. Se debe evitar palabras como si está mutilada o cosas por el estilo, y se recomienda más usar como si tiene alguna cortada, algo cosido o algo que se asemeje. Se debe asegurarle también una confidencialidad, y si ella no quisiera responder, no se le debe forzar a menos de que tenga un riesgo aparente. Y en la evaluación clínica se debe evaluar la mutilación, debe ser el tipo, las cicatrices que presente, la elasticidad de los tejidos. Se deben explicar los problemas que están relacionados con la práctica de la mutilación genital femenina. Todo esto tiene que estar registrado en la historia clínica. Se debe cuidar, como pues en todas las pacientes, se debe dar privacidad, intimidad y confidencialidad en todo lo que ella nos exprese, y se debe realizar la exploración con el consentimiento de la mujer. Y pues ya, eso sería todo. Muy bien. Les vamos a pasar un pequeño video. ¿No tiene sonido su video? Ay, perdón, es que se trabó mi audio. No tiene sonido, solo es como una pequeña música de fondo, pero como tal que hablen, no. Gracias. Y pues ahora sí sería todo. Muy bien, gracias, Fer. ¿Dudas o comentarios con el resto del grupo, chicos? Yo sí tengo una duda mismo. A ver. Igual no sé si mis compañeros también sepan o usted sepa que me pueda decir. Comentaban hace rato que, por ejemplo, este tipo de mutilación hacía más atractivas a las mujeres para poder conseguir un esposo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a una mujer ya le hicieron la mutilación y
cosieron y todo, y obviamente ya cicatrizó, pues no va a poder tener relaciones sexuales con su esposo, o se vuelve a hacer una incisión o algo así, no sé. Les vuelven a reabrir, por llamarlo de alguna forma. Tiene un nombre, ahorita le digo cómo se llama, y vuelven a pasar otro trauma porque les vuelven a tratar de abrir lo que ellos mismos cerraron. Es como un tipo de castidad, no sé. En parte sí, son culturas que son muy tradicionales, que tienen creencias antiguas, donde la virginidad todavía es sumamente importante, y más que nada por eso lo hacen, aparte de que recuerden que todavía en países como Medio Oriente, como África, todavía se comercializan a las mujeres. Entonces una mujer que no ha sido tocada o que no ha sido penetrada, para ellos tiene mayor valor económico que una mujer que ya tuvo relaciones sexuales. Entonces, maestra, bueno, la acción que se realiza para el corte, volver a abrir la cavidad vaginal, se llama desinfibulación. Ajá. Gracias, compañero. Desinfibulación, y esa es la que ocupan para volver a abrir otra vez. Entonces ellos lo que hacen es cortar labios, cortar el clítoris, y la abertura vaginal normal la hacen muy pequeña para que no pueda caber un pene. Entonces en eso consiste, y después vuelven a abrir cuando ya se van a casar. Me hice una pregunta, ¿ese proceso no nos hace daño? Bueno, ¿a las mujeres no les hace daño o no hay como una consecuencia de cerrar y luego abrir? Sí, en primera, pues el trauma psicológico es lo primordial. En segunda, puede haber infecciones porque no los hacen médicos. Normalmente es gente, así como en México hay parteras, allá tienen como comadronas o gente de las mismas tribus o de las mismas zonas, que son las que atienden los partos, y esas mismas son las que lo hacen. Leía yo que algunos lo hacen desde la lactancia, puede ser, desde que es una lactante la niña, o hasta los 15 años. Entonces, en cualquier etapa de o sea que en este transcurso de estos años les pueden hacer la mutilación, y sí hay consecuencias como infecciones, infección de vías urinarias, pueden desarrollar una enfermedad pélvica, la falta de sensibilidad en la región, pueden ocasionar hasta la muerte de una persona. ¿Dudas, chicos? Entonces, a nosotros nos parece algo como fuera de la lógica, sin embargo, para esas culturas es lo más normal. Así como hay lugares todavía en África donde les hacen la circuncisión a los niños de forma muy rústica, con un machete y sin anestesia y sin nada, cortan lo que es el prepucio. Eridani, por favor. Bueno, es un comentario. Ajá. Hace tiempo vi una película que se llama Flor del Desierto, no sé si la conozcan. La he oído, pero no la he visto. Y es una historia real de una chica que vivió este tipo de mutilación femenina. Creo que fue el tipo 3, la infibulación. Ajá. Y en esa película menciona toda su vida, de hecho también es una novela. Y está muy padre esa película porque trata sobre todo lo que ella vivió. Sí. Porque además, después de pasar tanta violencia y muchas injusticias, sí, pues ella logró ser modelo y aparte, pues actualmente lucha contra la mutilación femenina, es africana. Se la recomiendo mucho por si la quieren ver. ¿Cómo dice que se llama? ¿Flor de qué? Flor del Desierto. Gracias, Eridani. Entonces les digo, a veces hablamos, por ejemplo, de países como África, como el Medio Oriente. Sin embargo, vayan, por ejemplo, a regiones como es Oaxaca, como es Chiapas, y vean todavía muchas tradiciones que tienen. Por ejemplo, en el Medio Oriente, mucha de la mutilación que hacen,
quitar parte del capuchón del clítoris y demás, es para que no haya tanto placer. Todavía hay culturas donde piensan que la mujer no debe de sentir placer al tener una relación sexual, sino que únicamente la relación sexual debe de ser con fines de procreación nada más. Entonces, por eso es que quitan el clítoris para que no haya esa sensación de placer a la hora del coito. Entonces le digo, a pesar de estar en pleno siglo XXI, todavía hay culturas e ideas muy cerradas en muchas partes. Les digo, y no vamos tan lejos, vayan a Oaxaca, Chiapas y vean cómo están vendiendo a las niñas a cambio de ganado, a cambio de dinero, de un poco de maíz, de todo. ¿Por qué? Porque también las condiciones económicas tienen mucho que ver. Nayeli. Sí, maestra, era lo que le iba a comentar, que allá en Oaxaca, bueno, es que hace poco fui y sí me contaron eso, que por ejemplo, si a un señor le gusta una muchacha, va con un cartón o comida por un día, y si la muchacha le dice que no, van y la piden de nuevo con más comida, y si le vuelve a decir que no, el señor se la roba y la chava ya no regresa a la casa, por lo mismo de que ya la ven así como impura y así. Uh-huh. Sí, todavía hay muchas tradiciones, digo, y no necesitamos ir tan lejos. Aquí en México vemos como todavía a cambio de alimento, las condiciones económicas en el sureste no son tan favorables. La gente tiene hambre, no hay medios de trabajo, muchos de ellos, y la única forma es vendiendo a sus propias hijas. Entonces, digo algo que aquí uno diría, pero ¿cómo es posible que este tipo suceda? Pues sí hay, y es más frecuente de lo que nos imaginamos. ¿Alguna otra duda o comentario por parte del grupo? ¿No? ¿Nadie? ¿Esta práctica no se lleva como tal aquí en Latinoamérica o en México? Parece que en algunos países como las regiones más apartadas de Brasil, sí. Aquí en México no he sabido que hagan este tipo de mutilaciones. Yo lo que busqué y lo que encontré son más todavía en Asia, en África y en algunas regiones como Brasil. Ya ven que en Brasil también hay zonas donde todavía hay selva y hay gente todavía de culturas muy antiguas, y que además muchos por ejemplo, la gente de color que vive en Brasil, Colombia y todo eso, pues son descendientes de africanos. Cuando hubo la esclavitud y que los españoles trajeron muchos esclavos a América, pues es gente que trajeron de África. Entonces muchos de ellos son descendientes y pues traen parte de las tradiciones de allá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya se nota que es viernes, ¿verdad? Y un poquito. Bien calladitos todos. Bueno, a ver, el equipo que le tocó hablar sobre violación. Sí, profesora. Ok. Hola, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Julio. Ok, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la parte de la agresión sexual. Bueno, una agresión sexual incluye ataques como lo es la violación o intentos de violación, así como cualquier contacto sexual no deseado. Por lo general, un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento, con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa.
Y bueno, dentro de las acciones que realizaría el personal de enfermería, digamos, a una víctima que sufrió de agresión sexual, se le asignarían 2 personas durante el triage y se le informará y se le trasladará a un lugar en el que ella se sienta pues más cómoda y pueda ser atendida de manera más pues privada, mientras es custodiada por la policía. En caso de que ella no haya sido acompañada por un policía, se le informará que pues va a estar a su resguardo de alguno. Y también se le debe explicar que no debe de pues lavarse las manos, la cara o algún baño para evitar que pues se borre algún tipo de evidencia. Y se realizarán entrevistas tanto por parte del personal de enfermería como por el médico para sacar o obtener información que sea de mayor utilidad. Durante este proceso se tratarán de curar todas las lesiones que pongan en peligro la vida de la paciente. En conjunto se realizará un comunicado al juzgado de guardia, que aquí en México sería el Ministerio Público, para informar sobre pues este suceso. También se canalizará al médico legista y al ginecólogo para que se empiecen los estudios pertinentes. Y bueno, hay varios puntos que se deben de tener en cuenta, como asegurarnos que todo el equipo esté preparado antes de iniciar la revisión completa de la persona, observar pues siempre a la víctima antes de tocarla, evaluar pues su apariencia física y su estado emocional en el que se encuentre, explicar cualquier procedimiento que vayamos a realizar y solicitar su autorización antes de tocarla o hacerlo. También obtener el consentimiento informado para la exploración y la recolección de muestras para el examen. Y asegurarnos de que ella sepa que puede suspender o detener la revisión en el momento que ella lo decida. También explicar a la persona pues que la situación que ha vivido y las posibles consecuencias, así como la posibilidad de poder pues revertirlas o prevenirlas, hablemos de una infección de transmisión sexual o de un posible embarazo. Brindar orientación médico-legal que incluya el derecho a denunciar y prevenir o interrumpir cualquier consecuencia dada por la violación. También algo importante dentro de las intervenciones de enfermería es pues nunca pedirle que se desnude totalmente enfrente de nosotros, sino siempre darle ese espacio acogedor y de seguridad. Examinar minuciosamente su cuerpo, empezando, ya sabemos, de forma cefalocaudal, revisarle sus ojos, su nariz, su boca, detrás de las orejas, examinar antebrazos, muñecas y tobillos y anotar pues todos los hallazgos que encontremos. Esto también importa porque es una forma de constatar que lo que ellos nos cuenta, pues que sea real conforme con los hallazgos que nosotros encontremos en todo su cuerpo. Tomar nota también de su estado emocional y el mental en el que ella se encuentre. Tal vez puede estar en llanto, enojada o en introversión. También tomar muestras de cualquier material extraño que encontremos en la ropa, ya sea la sangre, la saliva, algún hallazgo de semen, trozos de uña, porque pues no sabemos también si pueden ser de la víctima o de su agresor. En el examen del área genital, examinar el área genital de forma inmediata, examinar el pubis, la cara interna de los muslos, el periné, el ano, labios mayores y menores, clítoris, uretra, el introito o el himen. Con mayor frecuencia es posible encontrar rasgaduras en adolescentes y en niñas, y eso normalmente pasa porque, pues bueno, a lo mejor en niñas o en adolescentes todavía no han iniciado vida sexual, entonces el himen puede encontrarse rasgado o pues ya haber sido roto. También se considera pertinente si se considera pertinente y la
víctima nos lo permite, hacer palpación bimanual para revisar su cérvix, útero y anexos en busca de signos de trauma, porque pues no solo puede ser la penetración lo único que haya ocurrido, sino también pudieron haber habido golpes y que nos hagan de poder descartar que tenga alguna otra, algún otro trauma en un órgano vecino. Y colectar secreciones vaginales con un hisopo, de acuerdo al protocolo legal que exista en la zona. Bueno, ¿sí me escucha, Miss? Sí. Ok. Bueno, aquí un punto importante también es valorar la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Puede ser sífilis, clamidia, y para esto pues debemos apoyar tanto como emocionalmente y dar también un tratamiento preventivo ante ellas. También valorar si la paciente puede tener la posibilidad de haber contraído VIH. Aquí pues podríamos utilizar la prueba de ELISA quizá para descartar este virus. Y alguno de los medicamentos que encontramos para adultos sería ceftriaxona, metronidazol y doxicilina. En caso de que sea alérgica la persona a la ceftriaxona, también podemos dar eritromicina. Y en gestantes sería azitromicina y eritromicina también. Todos estos tratamientos son por 7 días. En menores también podremos dar el mismo medicamento, solo que en diferente dosis. Y si el pequeñito o pequeñita es alérgico a la ceftriaxona, de igual manera podemos dar azitromicina. Aquí también un punto importante es que si nuestra paciente pues llega a contraer el virus del VIH, pues es dar intervenciones de enfermería, lo que son ayudar a que entienda la enfermedad, tal vez la vigilancia o estar al pendiente de algún síntoma, igual explicarle que pueden aparecer hasta mucho tiempo después. En gestantes puede ser, o mujeres embarazadas puede ser de 5 a 11 años, y también proporcionar medicamentos si es que nuestra paciente está embarazada, proporcionar medicamento para que éste no se transmita al bebé. Según esto, ese medicamento es la aciduvidona, y bueno, de igual manera va a reducir la frecuencia de transmisión perinatal. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Dice, para evitar un embarazo no deseado, si la víctima usa anticonceptivos de una forma de que no se dará una profilaxis, solo será necesaria la contracepción postcoital hormonal si no toma anticonceptivos o no los usa según las pautas recomendadas. En estos casos se proporcionará levorosgestrel de 1.5 miligramos si no han transcurrido 72 horas desde el incidente, y si ha pasado más tiempo puede insertarse un DIU. Será muy importante comprobar la siguiente menstruación o hacer un test de embarazo a las 2 o 3 semanas. Y ahora, antes de que se dé de alta, se hablará con la víctima de todos los recursos sociales que tiene o a los que pueda acceder. Coordinándose con los equipos de atención primaria para ofrecer una cobertura sanitaria y de protección social. Pues es que esto también nos puede servir porque a veces el equipo de salud no tiene la falta de los valores culturales y morales, hacen que a la víctima, nosotros nos preocupábamos más al tratarla a la víctima siguiendo solamente estos protocolos de la atención y no prestar una atención a las cuestiones que envuelven a la subjetividad de esta paciente. Entonces, la prisa de este personal va como a producir un resultado opuesto a lo esperado. Entonces, para esto se le da a la paciente este apoyo y pues obviamente nosotros como personal tenemos que romper estos prejuicios, ¿no?
tenemos que más que nada sensibilizar al equipo y y vamos a poder dar una atención pues humanizada, pero no siendo tan paternalista. Y eso es todo. Muy bien. ¿El resto del grupo tiene dudas, comentarios, aportaciones? Bueno, pues bien. como bien ya lo mencionaron mis compañeras y dentro de la exposición, como para hacer énfasis en esto, es importante que pues nosotros como enfermeros sepamos ese tipo de protocolos y las guías de actuación frente a estos casos, ya que pues normalmente, no sé, nos enfocamos más en otras cosas y no en cosas bases como estas, para intervenir a las pacientes pues que llegan con ese tipo de problemas, ¿sí me explico? Ya que pues esto nos ayudaría también a nosotros a brindarles una ayuda eficaz y una atención de calidad a la persona. Y bueno, de las intervenciones más importantes pues es ver la valoración de la paciente, proporcionarle, o sea, la mayor atención, más revisándola que no la haya afectado, como que no le haya afectado mucho en el punto de haber adquirido alguna enfermedad o algún otro tipo de cosa. Bien, ya lo mencionaban mis compañeras también, el cómo nosotros podemos ayudarla, haciéndole ver cómo ella puede actuar frente a esto para que también en su alta, o sea, el día que se vaya no se siente como con temor a que le vuelva que le vuelva a pasar. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo y gracias por su atención. Gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? A ver, Nayeli. Bueno, que como profesionales de la salud, no digo que enfermería nada más, sino todos, debemos que cuidar también cómo nos expresamos o algo así, porque ya tiene rato, vi un comentario de una psicóloga que decía que una violación era un intercambio de energías y que estaba destinado a seguir, y o sea que como que lo estaba normalizando. Y no sé, no me pareció, y como era como personal de ciencias de la salud, como que no debemos que cuidar lo que decimos, ¿no? ¿Quién más, chicos? Yo creo que sufrir una agresión es algo que repercute mucho en todas las esferas de la persona. Cualquier tipo de agresión, yo creo que cuando es una agresión sexual, más todavía porque están invadiendo la privacidad de la gente. Entonces, el daño es muy importante, no nada más el físico, sino el psicológico, el social, el laboral, crea muchos problemas en las personas. Y en este caso estamos hablando de mujeres, sin embargo recuerden que la violación no nada más es hacia mujeres. Los niños son muy frecuentes que presenten violación, y a veces es el personal de área de salud el que los identifica. A veces la familia ni siquiera se ha dado cuenta, y cuando vemos niños en consulta o algo es cuando se identifica los datos que tiene de violación. Y actualmente ha habido tanta, no sé cómo llamarle, que ahora vemos que hay violación a adultos mayores, violaciones a varones. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer. A veces que el paciente llega directo solicitando atención, refiriendo la situación por la que acaba de pasar, pero hay veces que no nos dicen qué pasó, únicamente llegan con lesiones, y es a través del interrogatorio, de la exploración, que uno se da cuenta qué es lo que le sucedió al paciente. ¿Comentarios, chicos? Yo tengo uno. Sí. Bueno, también como lo mencionan los compañeros, pues la violación no solo trata hacia la penetración,
sino también a otro tipo de altercado dentro de tu entorno físico, ¿no? Por ejemplo, hasta forzar a realizar una felación, puede ser aún más traumático que una violación por sí misma. Y yo lo digo porque conocí a una persona que eso le ocurrió, y a la fecha la persona no puede ni siquiera salir a la calle usando un pantalón pegado. O sea, la chica utiliza demasiadas capas de ropa porque tiene miedo de que le vuelva a pasar. Y realmente ni siquiera ocurrió una violación con penetración, sino fue una felación, la obligaron a realizar una felación. Entonces, yo creo que tampoco hay que minimizar ese tipo de traumas, porque como enfermeros decimos, bueno, una violación es por, nos enfocamos en que la hayan penetrado, y resulta que realmente no fue penetrada, pero sí la obligaron a realizar algún otro acto sin su consentimiento, obviamente, y que no fue de su agrado. Entonces, también no minimizar ese tipo de actos. Correcto. Estoy de acuerdo, Karina. Vero. Sí, es en cuestión ahorita a lo que justo está diciendo mi compañera, y usted había mencionado hace rato que hay niños que llegan, por ejemplo, a nosotros que no sabemos que tienen, que han ocurrido, ¿no? ¿Qué les ha pasado en su entorno? Yo estaba tomando un curso y se los comparto a mis compañeros porque yo lo tomé con la finalidad, una, porque soy mamá, y dos, con la finalidad de que el sector salud debemos de estar como más informados en esa cuestión. ¿A qué voy? El curso es grafología infantil y habla de todo, ¿no? Te enseñan a diagnosticar el tipo de dibujos y trazos que realiza un niño. Entonces, a lo que voy es que tú estás tan enfocado a decir, bueno, es que aquí estoy viendo una violación, pero no es así. Por ejemplo, si tú detectas que hay un signo de violación, pueden ser tres cosas. Uno, que el niño sea el abusado sexualmente. Dos, que el niño sea el violador. O tres, que el niño haya visto una violación. Y en cualquiera de esos tres ámbitos, pues implica una carga emocional muy grande. Claro. Muy bien, Vero. De hecho, no sé si sepan ustedes, existe también una guía de práctica clínica. Les voy a dejar aquí el link para que la puedan checar. Y es una guía de referencia rápida sobre detección y atención de la violencia de pareja y de la violencia sexual en el primero y segundo nivel de atención. Y la encuentran en la página de CENETEC. Entonces, a veces el hablar de violación todavía para mucha gente es un tabú. Sin embargo, es una problemática social muy frecuente, que en México la vemos mucho, no nada más en provincia, también aquí en la Ciudad de México, y que, como dice Vero, hay que estar muy atento. A veces los niños no nos dicen, pero tienen ciertos comportamientos, o a través de los dibujos o a través de actividades que realizan, es que nos damos cuenta que el niño está teniendo algún problema. Y pues no nada más es en niños, es en adolescentes, les digo, ahora hasta en adultos mayores se ha visto que hay violación hacia adultos mayores. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con todo esto, y como personal de salud nos compete estar al pendiente de estos pacientes, ser empáticos por la situación en la que están pasando y tratar de brindarles todo el apoyo posible. Conocer cuál es el protocolo. Por ejemplo, toda paciente que sufre de violación les estaban manejando tratamiento contra VIH. Si no llevan método anticonceptivo, les estaban manejando la píldora la pastilla del día siguiente, o de anticoncepción emergente, para evitar un embarazo. Porque de hecho yo creo que ya de por sí sentirse violada, sentirse no sé, invadida en su intimidad y todo, y concebir un hijo de esa persona que le hizo pasar ese rato tan malo, pues no creo que sea agradable para ninguna persona. Entonces, este es el link que les digo. Pueden checar la guía de práctica clínica, trae muchas cosas interesantes. Y incluso al final trae un diagrama de flujo. Les voy a compartir la pantalla para que Correcto. Además, algo que me tocó ver en el tiempo que yo trabajé, y miren que trabajé muchos años en hospital, es que a veces somos
los primeros en no guardar confidencialidad. A mí me tocó ver los primeros casos que llegaban de VIH hace muchos años. El VIH estuvo sin manejo adecuado porque empezaba igual que ahora el COVID. Cuando inició VIH moría mucha gente. Que ingresaba un paciente por VIH, allá y esto que yo les digo fue por el 86, 87, llegaba un paciente con VIH y no faltaba quien del mismo personal. Hay que creer, en tal cama hay un paciente así. Y al rato desfila medio hospital para ir a ver al paciente que tiene VIH, hasta el que limpia el piso anda, y no por menospreciarlo, pero digo, no tiene nada que ver en relación a la atención del paciente, y todo el mundo pasa como si fuera un bicho raro. Igual cuando tenemos un paciente de violación o algo, no falta quien se encargue. Ay, mire, esa señora o esa mujer vino porque la violaron, y todo el mundo pasan a verlos, parece que fueran personas que están en exhibición. Entonces, esa es falta de ética por parte del personal de salud, y es algo que tenemos que evitar que se siga dando. Lo digo porque sí se da, y se da en muchas unidades. Bueno, también podemos recalcar de que también ha habido casos de violación y abuso dentro del personal del hospital hacia los pacientes. Tal es el caso de algunos en los hospitales psiquiátricos, de hecho es muy sonado. Sí, ahí también digo, como personal tenemos que tener mucho cuidado, y existe un protocolo para estar dentro de un hospital. Sí, hacia los alumnos existe un protocolo de seguridad, tanto para el personal como para los estudiantes. Sin embargo, a veces también, no digo que sea culpa, pero a veces nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer. Hasta antes de la pandemia yo estaba llevando alumnos a práctica. Y digo, yo entiendo que son chicos, que son jóvenes y demás, pero a veces el tratar de entablar otro tipo de situación con el mismo personal genera otro tipo de conflictos. Yo tenía un grupo de enfermería, no les digo en qué hospital, y alguien de las chicas del grupo era muy sociable con los médicos y todo, repartió teléfonos, no nada más de ella, sino de sus compañeras, y algún médico trató de sobrepasarse con una de mis alumnas. Sin embargo, también ahí el problema es que la alumna, en el momento que están tratando de sobrepasarse o algo, no me dice nada, sino hasta que pasan 3, 4 horas del evento, es cuando a mí me da a conocer. Entonces, ahí el problema es cómo el médico tuvo el teléfono, tenía teléfono de varias de las alumnas, se mandaban mensajes por teléfono. Entonces, no digo que esto propicie o que esto justifique que ellos se traten de pasar de listos, pero a veces más vale que si nada más vamos a práctica, tratar de no socializar con la gente, porque a veces la gente malinterpreta, y la otra es quedarse callado. Porque entonces, en este caso, por ejemplo, el tutor, que es uno que los lleva al hospital, no está enterado de la situación que se está dando. Entonces, no puede uno actuar en el momento, y nos avisan hasta que ya pasó un buen rato o ya casi acabó. Más bien hasta el final de la práctica me dicen cuando ya la persona ni siquiera se encuentra en el hospital. Entonces, yo siempre cuando llevaba alumnos les decía, no se queden, no se encierren en consultorios con los médicos, no porque los alumnos tengan la culpa, sino porque a veces la gente los ve jóvenes y tratan de sobrepasarse. Entonces, sí hay que llevar un protocolo cuando somos estudiantes, y como decían, en los hospitales psiquiátricos también. ¿Por qué? Porque los pacientes están mal, ellos no son, muchas de las cosas que hacen no son dueños de las decisiones que están tomando. Entonces, pero sí hay que tomar protocolos, como es en un hospital psiquiátrico, el personal no debe de estar solo, siempre deben andar en pareja, ya conocen el diagnóstico del paciente, no tratar de estar a solas, muchas cosas, porque le digo, ellos son agresivos, a veces no nada más es el abuso sexual, sino a veces hay agresiones físicas. Entonces sí es todo un tema que hay que manejar, y que hay que establecer protocolos a la hora de estar en las unidades, y que así como hay de los pacientes hacia el personal, también ha habido del personal hacia los pacientes. Entonces es un tema un poquito escabroso, que tiene muchas aristas, y que bueno, depende del punto de vista de cada quien.
hay quien le da diferentes enfoques, ¿no? Entonces, comentarios, chicos. No, maestra. Entonces, les voy a proyectar nada más para que vean el diagrama de flujo que marca la guía. Lean la guía cuando puedan para que tengan una idea más clara de lo que ya está establecido. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Aquí dice, la usuaria acude a consulta general o urgencias, solicita atención por violación y dice atención inicial, atención médica a lesiones, historia clínica, consentimiento informado, valoración de infecciones y traumatismos, procedimientos durante el examen inicial y se tiene que hacer en segundo nivel de atención, cultivo o pruebas de biología molecular para gonorrea, tricomonas, muestra de los sitios de penetración o intento de la misma, frotis vaginal para detectar, no sé qué dice aquí, cultivo para detectar candidosis, obtener muestras basales para detectar antígenos contra VIH, hepatitis B y sífilis, dar consejería, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, vacunación contra hepatitis B tan pronto como sea posible con 2 refuerzos al primero y sexto mes, si no está vacunada previamente. Antimicrobianos para gonorrea, tricomonas y vaginitis bacteriana, viene aquí ceftriaxona, metronidazol, acitromicina, doxiciclina. Las pacientes y sus parejas sexuales deben de abstenerse de relaciones sexuales hasta concluir la profilaxis. Y si se mandó a segundo, ¿tiene riesgo de VIH? Sí. Segundo nivel de atención, proponer la administración de profilaxis antirretroviral. Si no tiene riesgo de VIH, entonces se lleva un registro y se hace una referencia. Y se tiene que estar monitorizando. Si se proporcionó la profilaxis antirretroviral, decide iniciarla, ¿sí? Se inicia profilaxis, realizar biometría hemática y química sanguínea para establecer parámetros basales. Si no, nada más es el registro y la referencia. Igual, si tiene riesgo de embarazo, si tiene menos de 72 horas, ofrecer anticonceptivos poscoito. Si no, únicamente registro y referencia. Entonces, esto viene en la guía. Les digo, léanla para que tengan una mayor idea de en qué consiste el protocolo. ¿Dudas o comentarios sobre este tema, chicos? No, Miss, todo bien. Se quedaron No, muy... Bueno, entonces este era el último equipo que teníamos pendiente de presentar. No, maestra, faltamos nosotros. ¿De qué tema es el de ustedes? Violencia contra la mujer. Ah, es cierto. Adelante, Lupita. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre violencia y trauma. Nuestro equipo está integrado por Delgado Ortega Guadalupe Erika, Galloso Reyes Imperia Abigail, Guerrero Ávila Ebert Raúl y Álvarez Tepos Natalia. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es un fenómeno complejo
que se relaciona con la desigualdad de género presente en todas las culturas y tiene múltiples consecuencias para la salud. Se trata de un problema de salud pública en el que la enfermería puede realizar un importante papel de prevención secundaria. También les voy a hablar un poco como de un poquito de estadística. Según los datos del INEGI, 45 de cada 100 mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia. El 33.1% ha sufrido incidentes con personas ajenas a ser sus parejas sentimentales. En el 2020, debido a la pandemia, las repercusiones en tema de violencia fueron muchísimo más evidentes. Se estima que entre enero y agosto del 2020, 9% de los hogares manifestaron alguna situación de violencia. En cuanto a situaciones legales, en el artículo 325 del Código Penal Federal define lo siguiente: comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. En el 2019 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que habla principalmente de modalidades de violencia, feminicidios, órdenes de protección, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las acciones de los diferentes órganos gubernamentales ante este tipo de casos y de los refugios que se dan para las víctimas. Y a continuación mi compañero les va a hablar sobre los tipos de violencia. Muy bien. Hola, buenas tardes, profesora. Yo le voy a hablar sobre los tipos de violencia. Existen 5 tipos de violencia: la violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia doméstica y la que más nos importa ahorita es la violencia obstétrica. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Intervenciones de enfermería. Se debe dar una intervención integral a la paciente que sea médica, psicológica y jurídica, las cuales se debe realizar los cuidados de rigor a las lesiones físicas, evitar que la paciente sufra de infecciones, evaluar la afectación de si hay otros órganos o sistemas, tratar oportunamente cualquier tipo de EDS o ITS, aplicar medidas de contracepción, orientarla si hay caso de embarazo, remitir el caso cuando sea necesario a niveles de mayor complejidad. Y también les hablaré sobre algunos actos de violencia obstétrica. Por ejemplo, cuando una mujer está en acción de parto, se le va a realizar un parto por cesárea, pero existiendo las condiciones de que hay un parto natural, pero le van a aplicar el parto por cesárea sin el consentimiento de la persona, expresado o informado. También otro ejemplo es negarle a la paciente sobre la posibilidad de cargar y amamantar a su bebé inmediatamente al nacer. Y otra violencia obstétrica es no atender oportuna o eficazmente a las emergencias obstétricas. Y mi compañera le hablará sobre la siguiente diapositiva. Bueno, les voy a decir algunas instituciones que ayudan a la mujer en cuestión de violencia. El primero es el Instituto Nacional de las Mujeres, esto es a nivel nacional.
es decir, InMujeres. También las podemos encontrar por Facebook y Twitter. El siguiente es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. El siguiente es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. El siguiente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, Red Nacional de Refugios y la Red Intercultural de Refugios. En la Ciudad de México está el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Este tiende de lunes a viernes de las 9 a las 17 horas y Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Igual con los mismos horarios. Y dentro del Estado de México es el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, con un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Bueno, yo le voy a hablar sobre los traumas obstétricos. Estos se entienden como lesiones producidas en el feto durante el trabajo de parto y principalmente durante el nacimiento. Esas lesiones se causan en el feto o el recién nacido y son provocados por fuerzas mecánicas que llegan a producir hemorragias, edemas o roturas de tejidos. Normalmente no son evitables y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo obstétrico. La mortalidad es relativamente baja y el 2% de la mortalidad neonatal se produce en recién nacidos con traumas obstétricos, pero que son severos. Existen varios factores predisponentes que son como los fetales, los maternos y los de parto. Los fetales normalmente son como las macrosomías o las macrocefalias. Los maternos constan de alguna talla baja y anomalías pélvicas. Y los de parto son caídas, expulsiones rápidas, un parto instrumental y maniobras obstétricas. Bueno, algunos de los traumas obstétricos son los traumas cutáneos, que estos normalmente son lesiones de solución espontáneas y en pocos días se pueden llegar a curar. Realmente no necesitan un tratamiento muy riguroso, solamente se debe evitar el riesgo de infección secundaria. Luego tenemos los traumas musculares. En este es muy importante que se haga un tratamiento precoz, ya que esto nos va a ayudar a evitar una evolución hacia la deformidad facial asimétrica o la esclerosis consecutiva. Luego tenemos los traumas osteocartilaginosos. Estas son lesiones muy frecuentemente que se caracterizan por edemas o tumefacciones y no requieren un tratamiento, ya que se llegan a resolver espontáneamente de 3 a 4 días. Luego tenemos las lesiones del sistema nervioso central, que estas son fundamentalmente hemorragias intracraneales. Se pueden aparecer junto con fracturas de cráneo y para tener un diagnóstico se hace a través de una ecografía o una TAC. Y por último tenemos los traumatismos en órganos internos. Este tipo de traumas pueden existir prácticamente en todos los órganos intraabdominales y los más frecuentes son la rotura del vaso y hemorragias suprarrenales, hematoma subescapular hepático y la rotura del hígado. Al igual que el trauma pasado, también se puede diagnosticar con una ecografía. Bueno, las intervenciones de enfermería van desde la valoración, realizar el examen físico completo, obviamente después de que ya está revisado por el médico, tomar los signos vitales del recién nacido, valorar la zona lesionada y atenderla de acuerdo al tratamiento indicado. Mantener ambiente con temperatura adecuada, vigilar el estado del paciente, vigilar si hay movilización y realizar cambios de posición para evitar daño en su piel, vigilar estrictamente el estado del recién nacido para descartar cualquier episodio de deterioro
e intervenir oportunamente. Uno de los traumas más comunes es el de la fractura de cráneo, debido a que los huesos de los recién nacidos están un poco mineralizados y son más compresibles. Las intervenciones que debemos realizar son colocar el miembro en almohadas apoyadas sin presión, valorar la capacidad de movimiento, cambio de posición para cuidar la piel y valorar la piel alrededor de la fractura. Eso sería todo, profesora. Muy bien. ¿Dudas, chicos? A ver, para el resto del grupo, ¿qué fue la violencia obstétrica entonces, chicos? ¿Qué entendieron? No el equipo, sino el resto del grupo. Que debe de haber una responsabilidad desde tener el conocimiento para poder actuar. Muy bien, ¿qué más? Además de que debe de haber una seriedad, ¿no? Ante todo entre el personal de salud y el personal de salud hacia el paciente, y más cuando una mujer está pues en labor de parto, dentro de todas las etapas de labor de parto. Muy bien, Vero. ¿Quién más, chicos? De hecho, más adelante es un tema que vamos a abordar aquí, la violencia obstétrica, y se considera violencia obstétrica cualquier tipo de violencia que ejerza personal de salud, llámese médico, enfermera, trabajo social, contra una mujer que está durante el embarazo, parto, puerperio o hacia el recién nacido. Entonces es un tema que vamos a abordar en una clase, sin embargo sí es importante que identifiquen qué es la violencia obstétrica. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, maestra. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué habíamos visto la clase pasada, chicos? Las infecciones urinarias. Infección de vías urinarias. También valoración ginecológica o ginecobstétrica. ¿Ya no hay ninguna duda con los temas anteriores? No, ninguna. No, maestra. Bueno, vamos a iniciar entonces con... ¿No revisamos con ustedes cáncer cérvico-uterino? Ahorita en las exposiciones no, Miss. No, no les di yo nada de cáncer cérvico-uterino. No, Miss. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar
lo que es cáncer cérvico-uterino y ustedes van a sacar las intervenciones. Voy a compartir la pantalla. A partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar casos clínicos. Ya nada más vamos a hacer un repaso de los temas porque estos temas ya los habían visto. Entonces, de hecho, les voy a subir unos casos para que trabajen sobre las patologías que revisamos con sus compañeros. Sí, maestra. Me está tardando en cargar mi compu, permítanme tanto. ¿Se ven bien la presentación? Sí, profesora. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es el cáncer cérvico-uterino, chicos? ¿A quién me dice? Ustedes ya lo debieron de haber visto en la teoría. Son alteraciones, pues, de las células que surgen, bueno, de las células malignas que crecen dentro del cuello uterino y estas son detonadas por el virus del papiloma humano. Muy bien, Vero. ¿Quién más? Son células malignas que tienen un crecimiento exagerado y llegan a hacer metástasis en el aparato reproductor femenino, bueno, en el útero. Muy bien. A ver, vamos a iniciar. Dice que el cáncer, vamos a ver cáncer cérvico-uterino o de cuello uterino. Aparte hay cáncer de útero, esa es otra patología aparte. Ahorita el que vamos a revisar es el cáncer cérvico-uterino. Y nos dice que el cáncer cérvico-uterino es un crecimiento, desarrollo y multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello, que es la parte interior del útero que desemboca en la parte superior de la vagina. Y aquí observamos una imagen. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo que desencadena esta reproducción. Son células iguales que las que tenía, pero en algún momento empiezan a recibir una información equivocada y empiezan a reproducirse en forma
desordenada. Como su reproducción es tan rápido, estas células no alcanzan a madurar, entonces no tienen una forma normal, no pueden desarrollar el trabajo que normalmente venían haciendo y esto va a generar una malignidad. Como decía su compañera Verónica, uno de los principales predecesores del cáncer del cuello uterino es el virus del papiloma humano. Entonces vean aquí en esta imagen, no sé si se alcanza a observar bien, en el cuadrante superior izquierdo vemos cómo se ve un cuello uterino normal. Se ve rosado, se ve liso, tiene una forma circular, no se ve ningún problema. Después aquí empezamos a ver cuando empiezan los primeros síntomas de cáncer, más que síntomas, las primeras lesiones, porque no tiene síntomas la paciente, y qué observan de diferente en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior izquierdo en comparación con el superior. ¿Qué ven de diferente? Que se ven lesiones, hay como granitos, inflamación. Si se fijan, aquí esta orilla de lo que es los cervix todavía se ve circular. Aquí ya empieza a perder la forma, ya no se ve tan circular y empiezan a presentarse estos pequeños que se ven aquí como puntos blanquecinos, que son pequeñas lesiones que empieza a presentar. Aquí es incipiente, no se ve todavía. Después vemos en un grado más avanzado en el cuadrante superior, cuadrante inferior derecho, vean cómo aquí ya se observa que ya hay crecimiento anormal de células. A diferencia de aquí, que es unos cuantos puntos, aquí vean ya la cantidad de células anormales que se están produciendo. Y aquí ya en el cuadrante superior derecho, vean ya qué proliferación tan importante de células hay. Esto ya es un cáncer que, si yo lo observo a simple vista el cuello, introduzco un espejo vaginal, se observan estas lesiones, bueno, ya no hay duda que la paciente tiene cáncer cérvico-uterino. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Muy bien. El cáncer cérvico-uterino actualmente es la segunda causa dentro de las neoplasias en México. Muchos años ocupó el primer lugar, ahorita pasó al segundo lugar y el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama. ¿Por qué creen que haya pasado de primero a segundo lugar? Porque casi las mujeres no estaban tan centradas en realizar una exploración mamaria. Correcto. Actualmente se ha hecho tanta difusión de realizarse el Papanicolau, la colposcopía y demás, que ya la mayoría de las mujeres acude a revisión. Por eso es que se ha podido detectar ya no el cáncer, sino cuando inicia, que tienen presencia de BPH y se puede llevar un tratamiento, que eso va a evitar que desencadene un cáncer cérvico-uterino. Años atrás todavía era todo un tabú el que la mujer fuera que la revisaran. Sin embargo, como dice Vero, a pesar de que la exploración mamaria es mucho más sencilla que la revisión del cuello uterino, porque requiere un médico especialista, requiere el equipo, la exploración mamaria la puede hacer la mujer, la autoexploración, y sin embargo muchas mujeres no la realizan. Es hasta que ya tienen síntomas, empiezan a ver ya malformación de alguna de las mamas, salida de algún líquido o dolor, que acuden con el médico. Por eso es que actualmente dentro de las neoplasias el primer lugar lo ocupa el cáncer mamario y el segundo lugar el cérvico-uterino. Nos dice que el cáncer cérvico-uterino aún así en México todavía produce 11 muertes por día. 11 mujeres al día mueren por cáncer cérvico-uterino y es más frecuente en el grupo de 25 a 69 años. En México se ha visto que se presenta más en el medio socioeconómico bajo. ¿A qué creen que se deba esto? Por la falta de información. Menos acceso a un estudio. Los recursos, ¿no, maestra? Y el tiempo también. Muy bien. De que no cuentan con el conocimiento de
que se deben de realizar estudios y tampoco con el recurso económico para poder atenderse. Muy bien. Vemos que mucha gente no tiene derecho a seguridad social y, como dicen ustedes, no tiene la economía suficiente para pagar un estudio. Entonces, la gente que tiene seguridad social, llámese IMSS o ISSSTE, saben que acuden y se los van a hacer de forma gratuita y que si tienen BPH les van a dar el tratamiento, etcétera. Sin embargo, todavía hay mucha población económicamente hablando que es una economía informal, que quiere decir que no tiene un sueldo fijo, que no pertenece a ninguna institución de seguridad social y que por lo tanto no tiene derecho a atención médica. Y además, dada la cultura, todavía para algunas mujeres o en algunas regiones, como hablábamos hace rato de regiones como Oaxaca, Chiapas, no por menospreciar ni hablar mal de estas regiones, pero todavía tienen una cultura donde existe mucho machismo y cómo voy a permitir que le vean los genitales si es mi mujer nada más. Entonces no puedes ir a que te revisen, y esto lo vemos todavía, le digo, en gente de escasos recursos. Sin embargo, no quiere decir que no encontremos casos en mujeres de economía media o alta. La etiología, bueno, se ve que las personas o las mujeres que han tenido virus de VPH es la principal causa del cáncer cérvico-uterino. Y bueno, vean aquí una foto del virus del VPH. ¿Qué les recuerda esta imagen? Al cervix. ¿El cervix? COVID. Ajá, al COVID. Yo cuando lo vi, se asemeja mucho al coronavirus. ¿Por qué? Porque todos son de la familia de los virus y los virus tienen esta capacidad de que en estas como pequeños orificios que tienen, es con lo que se adhieren a las paredes. En este caso es de la vagina, del cuello uterino, el coronavirus de las paredes del pulmón, como que tuvieran cierta forma de adherirse a los tejidos. A ver, ¿cómo se vamos a hacer el diagnóstico de cáncer cérvico-uterino, chicos? Se realiza un Papa Nicolau. Ajá. Y para confirmar puede ser una colposcopía. Muy bien. Lo ideal sería que todas las mujeres pudieran hacerse una colposcopía. Sin embargo, si no se puede, bueno, por lo menos una citología vaginal cada año. ¿A partir de qué edad se debe de iniciar las citologías? A partir de que tiene una vida sexual activa o de los 21 años de edad. Una vida sexual activa. Muy bien. A partir de que inician vida sexual activa, no importa la edad, hay que iniciar a hacer este estudio. O después de los 21, como dice su compañera, si no han llevado vida sexual. Miss, yo tengo una duda. Díganme. Es que, por lo que yo tenía entendido que era a partir, bueno, los que todavía no habían iniciado una vida sexual, era a partir de los 25 años. En algunas bibliografías nos habla de los 25, en otras nos habla de los 21. Pero voy a revisar bien qué dice la norma. ¿Cuál es la norma de ¿Cuál es la norma que nos habla de la detección de cáncer cérvico-uterino? 014. Ajá, muy bien. Entonces, grábense En las cuanto bien. a ese estudio del Papa Nicolau, yo Ajá. trabajo en el laboratorio. Sí. Y tenemos indicado que se hace solo con las personas que tengan ya una vida sexual activa, porque luego lo que hablábamos de la virginidad se malinterpretan, y entonces hay veces que hay personas que ya tienen 21 y aún así lo van a solicitar. Entonces solo se les proporciona el material para que el médico tratante lo realice para evitar este tipo de problemas que a veces llegan a ser hasta legales. Muy bien. Sí, de hecho, si la mujer se llama núbil, que nunca ha tenido relaciones sexuales, no se hace la técnica de introducción del espejo vaginal, sino únicamente es a través del hisopo, precisamente para evitar
porque introducir un espejo vaginal puede tomarse como una violación si no, no ha tenido relaciones sexuales y en algún momento la mujer pudiera haber dicho que ella no autorizó que se le hiciera el estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque faltan 10 minutos para las 6. Y revisen la norma oficial mexicana 014. Las normas sobre cáncer cérvico-uterino, mamario, ¿de qué hablan estas normas? Vienen para su examen, chicos, para que vayan estudiando. Sé que todavía falta, apenas vamos en la semana 2, su primer examen es en la semana 7, pero vayan revisando sus normas. Y los casos clínicos los iniciaríamos la próxima clase. Sus casos clínicos vienen sobre infección de vías urinarias, sobre enfermedad pélvica, para que lean, y ustedes van a hacer los casos clínicos y los van a presentar por equipo. ¿Dudas o comentarios, chicos? Conforme vayamos dando repaso de los temas, vamos a ir trabajando con los casos clínicos. Sí, Miss. Ustedes van a hacer diagnósticos de enfermería para que tengan a la mano sus NANDA, van a hacer intervenciones y me van a decir cuáles son los resultados, sus escalas Diana. El trabajo va a ser por equipo. Entonces, para que vayan buscando sus libros o si los tienen en computadora, porque sí vamos a estar trabajando con ellos. Miss, bueno, sí, o sea que para la siguiente, perdón, adelante. para la siguiente clase por equipo tendríamos que entregarle un caso clínico o usted nos va a dar el caso. No entendí, perdón. Yo se los voy a dar, lo vamos a trabajar aquí en clase, sin embargo, después ya lo hacen en forma y lo van a subir a plataforma, es parte de los entregables que van a estar haciendo. Ah, ok, Miss, gracias. Nada más les digo el tema para que revisen mientras. O se les hace más fácil que suba los casos y los vayan preparando. ¿Cómo se les hace más fácil? A mí me gustaría verlos en clase. ¿A usted le gustaría que, perdón, Vero? Verlos en clase, así como dice que los estudiemos, perdón, los temas que van a venir, y ya en clase pues podamos empezar a analizarlos, pero no sé qué opinan mis compañeros. Ajá. Bueno. Sí, maestra, a mí también me parece que lo veamos en clase. Bueno, muy bien. Chicos, si no tienen dudas ni comentarios, daríamos por terminada la clase. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miss, que descanse. Gracias, igualmente. Gracias, Miss. Hasta luego. Bonito fin. Hasta luego. Gracias, igualmente. Entonces, los planes que teníamos. Ahora pues, bye.